Bueno, ahora entonces vamos a tratar de calcular el punto de operación del diodo. El punto de operación es qué corriente está pasando por ese diodo y cuál es el voltaje que cae en ese diodo. Entonces, bueno, esto no se hace, no tengo cómo hacer una solución analítica de este problema. Ya les voy a mostrar por qué. Yo por acá tengo una corriente. Esto aquí tiene una resistencia y estoy colocando un voltaje V sub 0. El diodo está polarizado en directo. Entonces, pues es muy fácil, digamos que por ley de mallas o por ley de Kirchhoff, pues V sub 0 tendrá que ser igual al voltaje en la resistencia, o sea, a la corriente por la resistencia, más el voltaje que está cayendo en el diodo. Entonces de ahí yo puedo despejar la corriente, o sea, me queda que el voltaje pues, que tiene la fuente menos el voltaje que cae en el diodo dividido la resistencia tiene que ser igual a la corriente. Esto se llama la recta de carga. Ahorita vamos a volver sobre ella y la que me va a permitir calcular realmente la recta de carga es la que me va a permitir calcular la corriente que está pasando por el diodo en una cierta circunstancia y el voltaje que está cayendo en ese diodo. Entonces, yo por definición, yo sé que la corriente en el diodo es igual a una corriente de saturación que es muy, muy pequeña. Entonces, recordemos que ese I sub 0 es de alrededor de 20 microamperios. Entonces, la que por acá la corriente del diodo es igual a I sub 0 que multiplica a E a la carga del electrón, coloquemos la E, por el voltaje que está cayendo en el diodo dividido K Boltzmann por la temperatura, menos 1. Y llevémoslo entonces a nuestra recta de carga. Entonces nos queda que V sub 0 menos el voltaje en el diodo dividido R. Recuerden que el voltaje del diodo no lo tenemos y la corriente tampoco la tenemos. Es igual a I, o sea que es igual a I sub 0 Euler, la carga del electrón, el voltaje de nuevo en el diodo, dividido K Boltzmann T menos 1. Y a no ser que usemos algún método numérico, pues resolver SBD, vean SBD donde está metido en la exponencial, pero aquí también está. Entonces, por ahí sería engorroso para tratar de resolver para un voltaje dado y una resistencia dada, qué corriente hay en el circuito y cuál es el voltaje que hay en el diodo. Entonces lo que vamos a hacer para resolver este tipo de problema es que nos vamos a la gráfica que me da el constructor del diodo. Esa gráfica que me da el constructor del diodo es corriente, en donde pues con la corriente en el diodo, que terminará siendo la corriente también en la resistencia, porque es un circuito serial, y este va a ser solo voltaje en el diodo. Entonces, ya lo hemos repetido bastante, que en forma inversa hay una corriente muy, muy pequeña de saturación y por aquí, digamos, a los 0.6 voltios, el diodo va a empezar a
a conducir mucho, mucho más rápido. O sea, después de los puntos 6 o de los puntos 7, dependiendo del tipo de diodo. Esa gráfica, como les dije, la van a obtener del datachip, o sea, el constructor me va a dar esa gráfica. Ahora, entonces lo que yo voy a hacer es dibujar encima de esta gráfica la línea de carga. Por aquí ya la tenía, la línea de carga ya la hemos visto que era esta. Entonces ustedes se dan cuenta que la corriente es una función del voltaje en el diodo. Lo otro es una constante, o sea, la corriente es igual a menos el voltaje en el diodo dividido la resistencia más el voltaje de entrada, o sea, el voltaje de la fuente dividido la resistencia. Entonces, es la corriente como función del voltaje en el diodo. Y es muy fácil notar que si el voltaje en el diodo es igual a cero, la corriente es B sub 0 sobre R. O sea, si el voltaje en el diodo es cero, la corriente va a ser por acá es B sub 0 dividido R. Y si el voltaje en el diodo es igual al voltaje que estoy ingresando, o sea, B sub 0, la corriente en el diodo va a ser igual a cero. Entonces, cuando el voltaje en el diodo sea B sub 0, la corriente es cero. O sea que es en ese valor, trazo la línea recta, o sea, trazo esa línea de carga. Y este valor de acá, este valor que quedó acá, que tiene un valor asociado de voltaje en el diodo, y aquí tiene asociado una corriente que está pasando por el circuito, entonces yo voy a tener un punto acá que es el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo, y este es el punto de operación. Es decir, o sea, ese es el voltaje, o sea, ese es el cálculo del voltaje y de la corriente que está pasando por el diodo en un circuito como este. Entonces, esa es la forma que vamos a usar cuando tengamos que calcular la corriente y el voltaje en un diodo, porque la otra manera de usar la ecuación del diodo, pues de alguna, puede ser muy engorrosa algunas veces.